Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión. Estamos en el día número 33 y el título que yo le puse a esta reflexión es Las pruebas revelan. Fue un día particular porque yo venía de 2-3 días de estar pasando por una situación de prueba y lloraba y le pedí a Dios que me ayudara a poder salir, ¿no? A poder atravesar esa prueba. Fue realmente un tiempo difícil para mí esos días que pasaron porque mi corazón estaba herido y yo necesitaba la sanidad, pero sabía que para poder recibir esa sanidad tenía que atravesar la prueba y tenía que superarla, tenía que salir victoriosa y no entendía por qué estaba pasando por esa situación, no entendía cuál era el propósito de Dios por el cual yo estaba pasando por eso, estaba atravesando esa circunstancia, ¿no? Y quería respuestas, quería que Dios me dijera algo, que me mostrara cuál era el propósito, cuál era el motivo. Y en ese tiempo de oración, de esos días que pasé, cuando llegó este día, el número 33, de ayuno, mientras oraba, el Señor me empezó a hablar, ¿no? Sobre esta situación que yo estaba atravesando. Y me hizo pensar en lo que sucede cuando nosotros estamos en la escuela y tenemos que rendir un examen, ¿no? El maestro, el profesor, queda en silencio mientras nosotros estamos sentados con nuestra hoja, con todas las preguntas que tenemos que responder. El maestro no nos da las respuestas en el tiempo del examen. ¿Y por qué no nos da las respuestas en el tiempo del examen? Porque cuando el profesor nos prueba en la escuela, en la secundaria, en la universidad, cuando tenemos que rendir una prueba, un examen, las respuestas nosotros ya las tenemos, porque fue lo que estuvimos viendo durante todo el tiempo anterior. Durante las semanas o meses anteriores estuvimos viendo contenidos y en el tiempo de la prueba, en el momento de la prueba, lo que se evalúan son esos contenidos que ya vimos, que el profesor ya nos explicó, que ya los estuvimos hablando, que los estuvimos viendo en los libros, que estuvimos haciendo ejercicios para poder aplicarlos, para poder aprenderlos, para poder saberlos y que en el día del examen podamos responder las preguntas. Entonces Dios me habló con este ejemplo y me dijo que así funcionan también las pruebas en el ámbito espiritual, en el ámbito de nuestra vida, ¿no? Que cuando Dios permite que atravesemos una prueba, cuando nos pone un examen, Él va a estar en silencio, porque nosotros ya tenemos las respuestas, porque Él ya nos habló. Entonces Él me decía esto de que nunca nos va a probar en algo en donde anteriormente no nos haya dado las herramientas y las respuestas que necesitamos para poder superar esa prueba. Y el tiempo de prueba es simplemente para que podamos aplicar lo que Él ya nos habló, que podamos aplicar todo lo que ya nos dijo, lo que ya nos enseñó por medio de su palabra. Y me recordaba lo que dice en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y el 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y lo que me hablaba Dios es que si bien el tiempo de prueba Dios está en silencio porque Él ya nos dio las respuestas, ya nos habló sobre aquello en lo que nos está probando, ¿no? Aunque Él esté en silencio, nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo atraviesa la prueba con nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Nos recuerda todas esas palabras que Dios nos habló y nos guía a toda la verdad para que podamos responder esas preguntas que nos hacemos, que le hacemos a Dios, que en realidad nosotros tenemos las respuestas, porque Dios ya nos las dijo, nos preparó para pasar por esa prueba y para que cuando nos hagamos preguntas o le queramos hacer preguntas a Él sobre la prueba, el Espíritu Santo nos pueda recordar que Dios ya nos había dado la respuesta, que Dios ya nos había dicho la verdad acerca de eso que tenemos que vivir, que estamos atravesando, ¿no? Y me daba esa sensación, ¿no? De que a veces
estar en un tiempo de prueba, en un tiempo de desierto, de dificultad, se parece a estar encerrado en una cárcel. Pareciera ser que no vemos ningún tipo de salida y que la única forma de poder superar eso, la única forma de poder salir de esa cárcel es simplemente esperar a que termine la prueba. Esperar a que pase el tiempo y que la prueba acabe. Y que recién ahí vamos a poder salir de esa prisión, de ese pozo, de ese lugar en donde sentimos que estamos atrapados sin ningún tipo de luz al final, ¿no? Y entonces me recordaba otro versículo, cuando yo pensaba todo eso, ¿no? Que está en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Versículo 36. Así que, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Entonces, yo pensaba esto, ¿no? Bueno, me siento como atrapada, me siento como en una cárcel. Y Dios me decía, bueno, pero tenés el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da libertad. Y Jesús dijo que los que creyeran en Él iban a ser libertados por medio de la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la verdad nos hace libres. Entonces, ¿qué me quería decir Dios con todo esto, no? Que cuando estamos en tiempos de prueba, aquella prueba no termina cuando simplemente pasa el tiempo y la situación que estábamos atravesando se modificó o cambió en algo, ¿no? Ya sea a lo que queríamos que pasara o a lo que no queríamos, pero bueno, tuvo una resolución. La prueba no termina cuando hay una resolución del momento de crisis. La prueba termina cuando nos es revelada una verdad en base a lo que estamos viviendo. Esa verdad que es la respuesta a esas preguntas que le hacemos a Dios. Y esa verdad, al sernos reveladas, nos hace libres espiritualmente. Y hasta tal vez nos hace libre emocionalmente, porque a pesar de que tal vez podemos llegar a seguir teniendo dolor o tristeza o lo que fuere, tenemos paz. Tenemos la paz que proviene del Espíritu Santo. Jesús dijo, mi paz les dejo. Mi paz yo se las doy, y no es como la que da el mundo. No es una paz que tiene que ver con que terminó la prueba, con que todo lo externo ya se resolvió. Es una paz que proviene de adentro, que es sobrenatural, que es la paz del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que Dios me dijo todo esto? Porque cuando yo estaba en ese tiempo de crisis, que estaba realmente clamándole a Dios por lo que estaba viviendo, por todo el dolor que tenía en mi corazón, el Espíritu Santo me recordó cosas que fueron esa respuesta ante las preguntas que yo le hacía a Dios. Y cuando me recordó todo eso que estaba en su palabra, que yo ya la sabía, que Dios ya me lo había hablado, tuve esa paz. Tuve esa paz que solamente proviene del Espíritu Santo. Y la situación continuó exactamente igual, lo que yo estaba atravesando. Pero tuve tanta paz en mi corazón que la prueba para mí terminó. Entonces, eso es lo que Dios me decía. Que las pruebas terminan cuando por medio de la verdad que nos es revelada, tenemos libertad en el Espíritu. Y no simplemente cuando la situación se resuelve. Y por último, lo que me habló Dios en este tiempo es que las pruebas revelan nuestro nivel de madurez en esa área particular en donde estamos siendo probados, ¿no? Nos muestran si el fruto que necesitamos para poder superar esa prueba ya está maduro en nuestra vida o todavía no. Y si logramos superar la prueba exitosamente, por decir de alguna manera, entonces somos promovidos en esa área. Pero si no lo logramos, si nuestro corazón no tuvo la revelación de esa verdad que nos hizo espiritualmente libres y continuamos pasando por el tiempo de prueba simplemente hasta que se resuelve la situación, pero sin haber tenido revelación
de la verdad, sin haber tenido las respuestas a esas preguntas que nos hacíamos. Entonces vamos a tener que seguir siendo ejercitados en esa área, vamos a tener que seguir siendo probados. Y estas pruebas revelan también si la palabra que recibimos, la palabra que interiorizamos por medio de la lectura, por medio de la oración, todas las cosas que Dios nos fue hablando, realmente se hizo viva y se hizo eficaz en nosotros. O si solamente son palabras teóricas que no logramos poder ponerlas en práctica. Entonces las pruebas son para todo eso, para que la palabra de Dios se pueda hacer viva y eficaz en nosotros, que se haga carne, que la podamos aprender de verdad, para que podamos darnos cuenta de que en realidad ya tenemos las respuestas a esas preguntas que le hacemos a Dios o que nos hacemos a nosotros mismos, y que es el Espíritu Santo el que nos recuerda las respuestas, que son las cosas que están escritas en la palabra, todas las cosas que Dios ya nos habló en otros momentos previos a atravesar la prueba, y que por medio de él podemos ser libres de verdad, porque la libertad que nos trae Dios es por medio de la revelación de la verdad. Siempre hay una verdad específica o varias que son para un momento puntual de nuestra vida, y que para otro momento vamos a necesitar la revelación de otra verdad que ya aprendimos, que Dios ya nos habló. Pero las pruebas son las que nos ayudan a madurar espiritualmente, a desarrollar el fruto del Espíritu, y también a que podamos ver en qué cosas todavía necesitamos seguir creciendo. Así que bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, y que cuando atraviesen un tiempo de prueba y hagan preguntas a Dios, puedan pedirle al Espíritu Santo que Él les recuerde todo lo que Jesús ya les habló, los guía a toda verdad, y que puedan experimentar que al tener la revelación de esa verdad, van a encontrar las respuestas a sus preguntas y van a poder ser libres de la prueba, espiritualmente libres, que es la libertad verdadera. Así que bueno, Dios los bendiga.